Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición del Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de los Cobos y con esto arrancamos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición del Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de los Cobos. Y pues la verdad es, nuevamente, al igual que lo hago todas las semanas, agradecerles a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes, en este caso, tanto de Spotify, YouTube, Apple Music, Instagram y adicionales, porque es gracias a ustedes y sus comentarios que nosotros seguimos emocionados, como el primer día, en hacer contenido de la industria del entretenimiento a nivel racional para todos ustedes. En particular me gustaría darle las gracias a Carmen Audi al respecto de su comentario de la semana pasada, sobre todo de lo que es el buen Elvis, en donde nos platica y nos comenta que a ella no le importa todas las críticas que recibió y que recibe todavía, en este caso, su majestad Elvis, que por el contrario, para ella, su voz, su personalidad, su música es lo más importante. Y dicho sea de paso, estoy de acuerdo. La vida privada, en este caso los artistas, creo que se deben mantener en eso, es privada, y por el contrario su talento y lo que dejaron a la comunidad y a la sociedad, que fueron cosas maravillosas por parte al menos de este artista, creo que es con lo que nosotros nos debemos de quedar y debemos de permear y permanecer con ello. Entonces, Carmen Audi, muchas, pero muchas gracias por tus comentarios. Ahora bien, para el día de hoy vamos a estar hablando al respecto de una película que fue estrenada el 11 de junio de 1982, en este caso por uno de los más grandes directores del cine contemporáneo, del director Steven Spielberg. Me imagino que por ahí ya se pueden dar cuenta o se están dando color de quién puede ser. Siempre aparece una imagen grandísima en donde aparece un monito con un dedo levantado. Así es, estamos hablando de la película E.T. el extraterrestre. Una película, repito, que salió a la pantalla grande el 11 de junio de 1982. Es decir, conmemorativo a lo que estamos viviendo en estas semanas o lo que vimos en la semana pasada. Para la participación del día de hoy voy a resumir evidentemente en 5 puntos principales lo que es mi propuesta y lo que tengo que decir al respecto de la misma. En primera instancia, el resumen de la película, porque sé que hay muchos jóvenes que desafortunadamente no han podido o no han querido ver este clásico del cine. Entonces, como para relatarles un poquito y con ello incentivarlo a que vean la película, porque vale mucho la pena. 2, los desafíos cinematográficos y comerciales que vivió en este caso la producción y también el lanzamiento de la misma, porque estamos hablando del año 1982 y entonces el cine evidentemente era muy distinto a lo que nos han mostrado hoy en día las grandes productoras, sobre todo a nivel de efectos especiales. Número 3, la filosofía y los valores que el guionista nos trató de reflejar y más aún aquellos que Steven Spielberg trató de mostrar a través de la pantalla. El número 4, algunas de las implicaciones sociales y culturales que surgieron después de la película y que incluso hoy en día siguen siendo tema relevante y tema importante para análisis. Y finalmente, algunas curiosidades al respecto de la misma película. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con primeramente el resumen de la película. E.T. el extraterrestre, evidentemente es una película de ciencia ficción y de aventura dirigida por Steven Spielberg. La historia sigue a un niño de 10 años aproximadamente de nombre Elliot, quien descubre a un extraterrestre abandonado en la Tierra. Elliot, al ver al personaje, decide ocultarlo en su casa y lo llama E.T., que más adelante explicaré el término o por qué se llama E.T. Con el tiempo, evidentemente se desarrolla una fuerte conexión y sobre todo una amistad muy profunda entre Elliot y, en este caso, el extraterrestre. Y, sobre todo, el pequeño Elliot, con su escasa edad de 10 años, trata de ayudar a E.T. a encontrar una manera de contactar a su familia del espacio y, evidentemente, ayudarlo a regresar a casa.
Elliot y sus hermanos mayores, en este caso Michael y Gertie, mantienen a E.T. en secreto y lo ayudan a construir un dispositivo de comunicación para contactar a su nave espacial. E.T. Phone Home. Durante este tiempo, E.T. muestra habilidades especiales o sobrenaturales, como lo que es la capacidad de curar heridas y de influir en objetos y en animales con su mente. Sin embargo, estamos hablando de un ente extraterrestre que se ve afectado o se ve mermada su salud por estar dentro de la atmósfera de la Tierra, por lo cual su vida corre peligro. No nada más, en este caso, por la cuestión física, sino también porque un grupo de científicos al poco tiempo se dan cuenta de la existencia de este ser y evidentemente tratan de, vamos a llamarlo, raptarlo y, pues bueno, sobre todo poder llevar a cabo series o diferentes tipos de pruebas, en este caso de militares, para encontrar el motivo o razón de ser, fisonomía, anatomía y demás del pequeño ser. Elliot y sus amigos se unen evidentemente para rescatar a E.T. y ayudarlo a escapar. Finalmente, y como parte del desenlace, E.T. encuentra la forma de comunicarse con su casa y en la parte final de la misma película, pues bueno, se aparece o surge la escena en donde evidentemente a lo lejos, bajando de una nave espacial, sus familiares lo arropan y lo recogen directamente del planeta Tierra y se lo llevan nuevamente al espacio. Evidentemente, y antes de este momento, E.T. dejando un mensaje muy fuerte y muy claro, que es: siempre estaremos conectados. Pues esto es, a grosso modo, la película E.T. Evidentemente, la historia o lo que Steven Spielberg intentaba mostrar a través de la misma era evidentemente contar una historia muy, muy conmovedora, emotiva y universal, sobre varios temas fundamentales que incluso hoy en día muchas otras películas las tratan de abordar, no tan profundamente y con esta sutileza que lo hizo él, pero que evidentemente forman parte de su discurso. Tal es el motivo de hablar sobre la amistad, la conexión humana, la importancia de aceptar y comprender a aquellos que son diferentes a nosotros. La película evidentemente va a estar basada desde la visión de un niño, es decir, desde una visión completamente inocente, una perspectiva muy infantil en donde se muestran los lazos emocionales de manera natural, evidentemente tratando de, o más bien generando esta cuestión de superar las barreras del lenguaje y la especie gracias a la inocencia y a, evidentemente, el rompimiento de cualquier tipo de arquetipo o estereotipo. También Steven Spielberg buscaba o quería tratar de evocar una sensación de asombro y de maravilla para tratar de, mediante la imaginación, capturar a los espectadores y evidentemente recordarles la importancia de preservar la inocencia y la curiosidad infantil. Ahora bien, 1982, el cine era muy distinto a lo que nosotros conocemos hoy en día y entonces hubo varios desafíos cinematográficos y también a nivel comercial. El primero tenía que ver con la idea de la construcción y la creación del personaje de E.T. Sobre todo porque en aquel entonces la tecnología no era tan avanzada, en este caso en lo que son las diferentes pantallas, pues lo que le llaman pantallas verdes, por así decirlo, efectos visuales, maquillajes, etc. Entonces, Steven y su equipo tuvieron que recurrir a lo que se le llama una animatrónica y sobre todo adicionalmente a un actor en traje todo el tiempo disfrazado para darle vida a este personaje, lo que implicó un trabajo muy minucioso y detallado, sobre todo para que se viera realista este personaje y más aún que tuviera las características emotivas que el director estaba buscando desempeñar o ejercer directamente sobre el personaje. También hubo otro de los desafíos que tenía que ver sobre todo con la coordinación de los estudios, pues Steven Spielberg tuvo que negociar con los estudios de cine
más importantes de aquella época, sobre todo para tratar de mantener el control creativo que él deseaba sobre la misma película. En primera instancia, la misma iba a ser producida por Columbia Pictures. Sin embargo, hubo varias o fuertes diferencias creativas entre la producción y en este caso el director, que lo invitó o más bien orilló a Spielberg a dirigir el proyecto y llevarse el proyecto a lo que es Universal Pictures, lo cual implicó evidentemente unos desafíos gigantescos a nivel logística y financieros, porque llevarse una producción de aquel entonces, escenográfica, actores, luces, audios y demás, de un lugar a otro, pues digamos que no era tan sencillo por el tamaño de los mismos mecanismos y equipos. El número 3, el presupuesto y el cronograma. Pues el presupuesto inicial tenía un tope que era aproximadamente de $10 millones, lo cual evidentemente en aquella época era sumamente alto, pero con una complejidad, que en este caso los accionistas pedían que estuviera la producción en un tiempo casi récord, lo cual evidentemente implicaba que la película pues tuviera que complementarse o tuviera que desarrollarse incluso en escenas durante la madrugada y noche, tratando de acelerar un poco el proceso de producción. Para hacer así, evidentemente, o cumplir eficientemente con los tiempos y plazos que le estaba dando Universal Pictures a Steven Spielberg para el lanzamiento de la misma. Y finalmente, otro de los desafíos, pues bueno, bien lo sabemos, incluso hoy en día se vive en muchas de las películas que tiene que ver con el marketing y la promoción, en donde se tuvo que hacer un plan estratégico de marketing para la misma y sobre todo tratando de asegurar y tratándole de hacer ver a las personas de aquella época que pues iba a estar hablando de una manera muy buena y de una manera muy creativa al respecto de un extraterrestre amigable. Algo que evidentemente en aquel entonces las películas de ciencia ficción no tenían dentro de su contenido. Entonces era como romper esta barrera o este proceso del pensamiento de lo que la gente estaba acostumbrada de ciencia ficción para llevarles una historia bonita y posiblemente no sanguinaria. Entonces, pues bueno, evidentemente el tratar de hacer una conexión emocional y una conexión humana entre lo que iba a ser la película y la audiencia y el público, pues era algo que evidentemente no era sencillo. Sin embargo, fue aterrizado muy bien en este caso por las áreas correspondientes. Ahora bien, E.T., al ser una película 100% emocional y de ciencia ficción, tiene ciertas características o filosofías o valores que hoy en día nuevamente me gusta sacar a colación y me gustaría que la gente en algún momento siguiera poniendo en práctica. Sobre todo porque pues estamos hablando a más de 40 años del lanzamiento de la misma. Digamos que no hemos entendido como humanidad que ciertos valores deben de continuar y deben de prevalecer en lugar de algunos otros que estamos arropando o que estamos construyendo. Valores como los muestra la película, en que existe la empatía, la amistad, el coraje y la conexión emocional. Pues evidentemente nos presenta una idea en que la comunicación y el entendimiento pueden trascender las diferencias físicas y culturales. También, evidentemente, todo aquello que tiene que ver con la unión de un grupo diverso de personas para, a través del trabajo en equipo, puedan conseguir cosas extraordinarias o más aún, alcanzar un objetivo en común. Y también, evidentemente, hablar sobre temas que hoy en día los tratamos de ocultar a través de diferentes formas, a través de ciertas pastillas que hoy en día se les llaman antidepresivos y ansiolíticos y algunas otras un poco más fuertes. Es decir, estamos hablando del tema de la soledad, porque evidentemente está presente dentro de la misma. El deseo de la pertenencia y el deseo de encontrar un lugar llamado hogar, en donde Steven Spielberg lo muestra de una manera muy curiosa, pero siempre respaldado por la idea de la paciencia, el tiempo y la confianza o la entrega de la confianza a alguien más.
algo que hoy en día desafortunadamente no estamos logrando como sociedad. Estamos prefiriendo consumir otro tipo de sustancias, no porque sea malo, repito, no es malo. Sin embargo, preferimos muchas veces entregar esta idea o este dolor para que sea respondido, para que sea curado a través de ciertos influjos particulares, a diferencia de lo que buscaba Steven Spielberg, de entregarlo a alguien más para que nos brinde ese apoyo y ese afecto que evidentemente nos va a ayudar a sobrepasar cualquier tipo de vulnerabilidad. Ahora bien, durante el rodaje de la película se dieron algunas curiosidades que son bastante interesantes a mencionar. La primera tiene que ver con el nombre. Así es, originalmente el personaje de E.T. no se iba a llamar así. Su nombre se iba a llamar Shrek, una letra Z, R-E-K. Sin embargo, Steven decidió cambiar esto por el nombre de E.T., tratando o basando las iniciales en lo que se le conoce como el extraterrestrial, en donde en inglés significaría extraterrestre. Número 2. Steven se arriesgó a la contratación, en este caso, de lo que son niños como actores reales. Sobre todo porque él buscaba lo que es la autenticidad en la reacción de los niños a diferentes situaciones que iban a pasar directamente sobre la película. Y de hecho hay una historia muy simpática al respecto de esta cuestión, que era lo que buscaba directamente Spielberg, que era ocultar el personaje de E.T. a todos los niños, incluso previo a todo lo que era la grabación. ¿Para qué? Para que durante el rodaje, en una de las escenas principales, en este caso Elliot y los demás, al ver al personaje por primera vez, se generara esta emoción, es decir, esta escena fuera genuina. Es la primera vez que veo a un extraterrestre. Entonces, Steven buscó esta forma a través de diferentes artimañas emocionales para que los niños nunca vieran al personaje, nunca se lo imaginaran, incluso buscaran dentro de su imaginación otro tipo de conceptualización para que al momento en escena verdaderamente saliera el personaje correcto, ellos generaran este asombro auténtico y natural de la niñez. El famosísimo vuelo de bicicleta también fue una de las cosas más curiosas que tuvieron que estar haciendo dentro de la producción, porque evidentemente hoy en día es considerada una de las escenas más icónicas dentro de lo que es el cine contemporáneo, en donde, bueno, pues todos aquellos que han visto la película recordarán que Elliot e E.T., colocado en la canastilla de una bicicleta, vuelan frente a la luna o están suspendidos frente a la luna, y en la parte de abajo se ve un bosque oscuro y maravilloso. Para lograr esto se utilizaron cierto tipo de técnicas, en este caso efectos visuales muy sencillos y muy básicos, para que se pudiera, en dado caso, revisar o se pudiera hacer esta escena. La bicicleta siempre estuvo suspendida sobre lo que eran dos cables, en este caso de acero, para, en este caso, poder generar esta sensación del movimiento, sensación del bamboleo, como si en verdad se estuviera volando. Se llevaron a cabo muchas, pero muchas grabaciones, o en este caso muchos intentos y ensayos para poder lograr el efecto que hoy en día vemos en la pantalla. Algo que, vuelvo a lo mismo, es escena icónica que incluso en múltiples lugares o en múltiples festivales de cine se sigue observando y se sigue apreciando. Otro de los datos curiosos, y sobre todo tiene que ver con la carrera de Steven Spielberg, es que él siempre ha sido conocido por incluir referencias de sus películas previas o incluso de películas posteriores. Y en este caso, pues bueno, se ve reflejado evidentemente la referencia de Star Wars de George Lucas y otra más de John Ford de Wyatt Man. Es decir, dos de las películas que Steven Spielberg, al menos en este caso, considera de sus favoritas. Y entonces, en ciertas escenas, coloca similitudes para, vamos a llamarlo, remembrar o recordar la inspiración que a él lo llevó a hacer esta película.
Otro de los puntos que también es muy curioso, las audiciones para el papel de Elliot fueron muchísimas. Alrededor de 200 niños audicionaron para el papel. Incluso algunas de las más grandes o de las futuras estrellas que nosotros ya conocimos, como lo fue o como lo es Sean Penn y Matthew Broderick, hasta que finalmente, en este caso Henry Thomas, impresionó a Spielberg con su interpretación en lo que Steven le denominaba como escenas de improvisación. Es decir, colocaba a estos 200 niños a generar cierto tipo de improvisación de algo que se vería en la película y buscaba la autenticidad del personaje a través del reflejo de un niño. Y en este caso, Henry Thomas fue aquel que tuvo el desenlace o el desenvolvimiento más natural, al menos para los ojos de Steven Spielberg. Por último, E.T. Es una de las películas que ha tenido mayor número de nominaciones al Oscar, es decir, fue nominada para 9 premios de la Academia en el año de 1983, incluyendo como mejor película y mejor director. Sin embargo, no obtuvo los premios, en este caso para las categorías principales, pero sí obtuvo los reconocimientos o las estatuillas para mejor banda sonora original y mejores efectos especiales. Algo que hoy en día, pues la verdad, nos gusta poder apreciar. Finalmente, y como dato adicional y que me gusta sobre todo recordar y más en el entretenólogo, pues lo que estamos viendo es la industria del entretenimiento como un negocio crítico y racional. Desde su lanzamiento en el año de 1982, E.T. ha sido uno de los más grandes éxitos económicos. En taquilla mundial, E.T. recaudó en el momento de su lanzamiento aproximadamente $792.9 millones en taquilla. Y esto estamos hablando de 1982. Entonces, hagamos la conversión con todo lo que tiene que ver con la inflación y fue una cantidad exorbitante. Cifra que evidentemente en aquel entonces la convirtió en la película con mayor recaudación de la historia. También, vamos a decirlo claramente, han existido varios reestrenos de la película, incluso algo que les llaman las remasterizaciones. Una de las más importantes fue en el año 2002 para conmemorar en este caso 20 años del aniversario de la película, y en esta ocasión se recaudaron alrededor de $68 millones en todo el mundo para la misma. Y finalmente, que desafortunadamente todavía no se tienen datos reales, pues sigue siendo una de las películas que de manera constante se está comprando y o rentando a través de las diferentes plataformas, es que se encuentra disponible en diferentes formatos, en este caso de carácter doméstico. Tanto lo que es para algunos que todavía tienen VHS, algunos que todavía tienen DVD y algunos que todavía tienen Blu-ray. Pues evidentemente hay algunas personas, y muchos de las personas que gustan de la ciencia ficción, que gustan de coleccionar este tipo de formatos, y más aún de una película que, repito, en su momento fue de las más taquilleras y de las que obtuvo mayor número de premios de la Academia para lo que era su época. Y así es que concluimos con esta parte de esta bellísima película de E.T. No sin antes, evidentemente, mencionar ciertas cuestiones características que a mí, evidentemente, me gusta hacerlas desde el lado reflexivo. Pues hoy en día vemos de manera constante múltiples y variadas presentaciones o películas de ciencia ficción dentro del cine. Sin embargo, creo que ninguna a nivel guionístico ha alcanzado, en términos de narrativa y representación de valores, lo que E.T. generó. Es decir, a través de esta película se lograron evidentemente concientizar o se llegaron a profundizar temas que hoy en día son verdaderamente relevantes y que como sociedad los deberíamos de tener presentes en todo momento. El primero, que tiene que ver con la empatía, es decir, esta situación que al menos dentro de la película se muestra de manera muy natural, en donde los personajes de manera excepcional, donde Elliot y E.T.
y su relación de dos seres distintos, dos personalidades distintas y, vamos a llamarlo, dos cosas distintas, se desarrolla de manera orgánica, sobre todo permitiendo al espectador esta conexión emocional con ambos personajes. Algo que desafortunadamente hoy en día dentro del cine contemporáneo la empatía busca hacer a través de otro tipo de tendencias socioculturales, no necesariamente aquellas que respetan los valores o más bien la individualidad de dos puntos de vista, dos personalidades, dos seres completamente distintos. Otro adicional, o al menos que para su servidor es muy importante de observar, que tiene que ver con la amistad. Pues la amistad que se muestra dentro de la película entre Elliot e E.T. se destaca por su autenticidad y la forma, evidentemente, la amistad como, o viéndola desde un punto de vista como un vínculo poderoso y duradero. Algo que vuelvo nuevamente hoy en día, en algunas otras películas, se refleja la amistad más a través de los intereses que existen en común, más allá de estas individualidades que generan autenticidad e individualismo puro y vamos a llamarlo con impacto significativo en nuestras vidas. Tercero, aquello que es el coraje, y hoy en día una palabra que muchas personas usan de manera aleatoria y sin el impacto que creo que implica a nivel literario la misma, en donde, pues bueno, bien sabemos que se está buscando o se está generando de manera constante la idea del heroísmo. Y no me gustaría decir que está mal, sin embargo, creo que es muy distinto el heroísmo que vemos en películas de, y esta compañía que empieza con M, Marvel Studios, a lo que evidentemente E.T. buscaba en esta idea de coraje. Un niño de 10 años que de manera natural, a través de sus acciones, y en este caso de su valentía, beneficiar y ayudar a alguien más. Sin poderes sobrenaturales, sin dinero sobrenatural, sin estar formando parte de la academia de niños supernaturales, etc. No, al contrario, una persona promedio de 10 años que primero antepone las necesidades de otro ser muy distinto a él que las propias, es decir, ayudar a alguien más sin importar cualquier cosa, debilidad o fortaleza que pueda existir. Y por último, aquel que para mí tiene relevancia también, que se llama esta idea de conexión humana. Una conexión, al menos que en este caso E.T. lo muestra como si fuera una conexión emocional profunda y duradera con el público. Pues hoy en día lo vemos claramente después de tantos años. La gente recuerda gratamente este personaje. Gratamente se acuerda en este caso de las emociones que pueden llegar a unir a las personas y sobre todo trascender en las diferencias. Otro de los detalles que creo que hoy en día se nos está olvidando claramente mostrar a través de nuestras películas. Trascender diferencias, pero claramente sin querer imponer filosofías propias, respetando el pensar, en este caso el pensar o el actuar de otros característicos. Y perdón si lo muestro de esta manera, pero evidentemente hoy en día hay extremismos muy graves y muy fuertes dentro de las tendencias socioculturales, cuando evidentemente creo que el principio fundamental de todas es el respeto. Pues con esto evidentemente yo me despido de ustedes, dejando una reflexión en este caso final, una que me permito leerla, pues creo que es fundamental que la tenga así. E.T. el extraterrestre sigue siendo una referencia en términos de promover valores como la empatía, la amistad, el coraje y la conexión emocional en el cine. Aunque existen películas contemporáneas que abordan estos temas de igual manera, la autenticidad y la forma en que E.T., el extraterrestre, los presenta ha dejado una huella significativa y duradera en la industria cinematográfica y del entretenimiento. Pues a mi consideración, la película sigue siendo una obra maestra que ha resistido
el paso del tiempo. Muchas gracias por su atención. Este fue su amigo Lisandro Mesa, el entretenólogo, y los invito nuevamente a compartir, darle like y suscribirse a nuestros canales, pues es gracias a ustedes que podemos continuar con este ejercicio racional. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.